Esto no empezó ayer. Nadie se despertó un día y decidió distorsionar el Evangelio. Nadie convocó una reunión y votó para cambiar las Escrituras. Nadie firmó un documento diciendo, a partir de hoy, vamos a predicar un cristianismo diferente al del Nuevo Testamento. Pero mira a tu alrededor. Mira el cristianismo que se predica hoy. Mira los púlpitos. Mira las redes sociales. Mira las conversaciones de los que se llaman cristianos. Y pregúntate con honestidad, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos de arrepiéntete y cree a Dios entiende tu proceso? ¿Cómo pasamos de niégate a ti mismo y toma tu cruz a Dios quiere que seas feliz? ¿Cómo pasamos de una iglesia que temblaba ante la palabra de Dios a una generación que la edita según su conveniencia? El cristianismo moderno llegó hasta aquí paso a paso, y hoy vamos a ver exactamente cómo sucedió, porque si no entiendes el proceso, vas a seguir siendo víctima del resultado. Tal vez has escuchado estas frases. Dios entiende. Dios no juzga. Eso fue para otra época. No necesito iglesia para tener fe. Dios quiere que seas feliz. Y a primera vista, parecen inofensivas, parecen comprensivas, parecen hasta espirituales. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva. Estas frases no son opiniones aisladas. No son solo errores teológicos pequeños. No son simplemente otra forma de ver las cosas. Son síntomas. Síntomas de un cristianismo que fue infectado, que fue modificado, que fue distorsionado poco a poco hasta convertirse en algo que el Nuevo Testamento no reconocería. Porque aquí está la realidad. Cuando una mentira se repite lo suficiente, deja de sonar falsa. Cuando un error se normaliza durante generaciones, empieza a parecer verdad. Cuando una generación entera crece escuchando un evangelio diluido, nunca sabrá que le falta algo. Y eso es exactamente lo que pasó. El cristianismo moderno no fue hackeado de repente. Fue erosionado lentamente. Fue modificado en pequeños pasos. Fue alterado por concesiones que parecían insignificantes, hasta que un día nos despertamos y descubrimos que lo que llamamos cristianismo ya no se parece al evangelio que predicaron los apóstoles. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Déjame mostrarte los pasos. El primer paso fue sutil, tan sutil que casi nadie lo notó. Empezamos a separar la Biblia de la vida real. Comenzó con frases aparentemente académicas. Eso era cultural. Pablo hablaba para su tiempo. Hay que interpretar esto en Indonésio, contexto. Y sí, el contexto importa. Nadie está diciendo que no, pero escucha lo que pasó. Poco a poco, el contexto se convirtió en la excusa perfecta para ignorar lo que no nos gusta. ¿La Biblia dice algo que incomoda a la cultura moderna? Era cultural. Habla sobre santidad, pureza, obediencia, sumisión. Eso era para otra época. ¿Confronta tu estilo de vida? Hay que leer eso en contexto. Y así, verso por verso, mandamiento por mandamiento, la Biblia fue reducida de autoridad absoluta a referencia opcional. Porque déjame decirte algo que necesitas escuchar. Cuando tú decides qué partes de la Biblia aplican y cuáles no, ya no es la Biblia la que tiene autoridad sobre tu vida. Eres tú. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda, no algunas partes, no lo que me conviene, toda. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero el cristianismo moderno decidió que algunas palabras sí podían pasar, que algunas verdades podían ser archivadas, que algunas enseñanzas podían ser descartadas porque ya no aplicaban. Y ese fue el primer paso.
porque cuando la Biblia deja de gobernar tu vida, algo más ocupará su lugar. Y en el cristianismo moderno, lo que ocupó ese lugar fue la cultura, la opinión popular, las tendencias sociales, lo que es aceptable, lo que no ofende, lo que se siente bien. Y así, sin darnos cuenta, cambiamos la palabra de Dios por las palabras del mundo. El segundo paso fue natural después del primero. Si la Biblia ya no es autoridad absoluta, entonces algo más tiene que ocupar el centro. Y en el cristianismo moderno, lo que ocupó el centro fue el hombre. El evangelio giró, literalmente giró. Pasó del trono de Dios al bienestar humano. Dios dejó de ser el fin y se convirtió en el medio. Ya no se trata de glorificar a Dios, se trata de mejorar tu vida. Ya no se trata de rendir tu voluntad, se trata de cumplir tus sueños. Ya no se trata de morir al yo, se trata de amarte a ti mismo. Escucha los sermones modernos. Dios quiere aumentar tu autoestima. Dios quiere que seas exitoso. Dios tiene un plan para tu comodidad. ¿Ves lo que pasó? Dios se convirtió en un recurso, en una herramienta, en un acceso a la vida que tú quieres. Y la cruz, que debería ser el centro del evangelio, fue reemplazada por motivación personal. Pero mira lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él, para Él, no de ti, no por ti, no para ti. Pablo lo dice aún más claro en Gálatas 1:10. ¿Acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero el cristianismo moderno invirtió esa lógica. Ahora todo se trata de agradar al hombre, de no ofenderlo, de hacerlo sentir cómodo, de darle lo que quiere escuchar. Y así, el evangelio dejó de preguntar, ¿qué glorifica a Dios? Y empezó a preguntar, ¿qué te hace sentir bien? Esa pregunta lo cambió todo, porque una vez que el evangelio se trata de ti, ya no necesitas arrepentimiento, ya no necesitas transformación, ya no necesitas cruz, solo necesitas validación. Y ese es exactamente el evangelio que se predica hoy. El tercer paso fue eliminar el pecado, porque aquí está la verdad incómoda. Si no hay pecado, no hay culpa. Si no hay culpa, no hay necesidad de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, puedes seguir viviendo como quieras sin que tu conciencia te moleste. Entonces eso fue exactamente lo que hicieron. El pecado fue redefinido. Ya no era pecado, era error, era proceso, era herida, era algo que estás trabajando. Escucha cómo suena. No es pecado, es tu realidad. Dios entiende tu lucha. Todos estamos en proceso. Y lo trágico es que suenan compasivos, suenan comprensivos, suenan hasta cristianos. Pero déjame decirte lo que realmente están haciendo. Están quitando el único diagnóstico que puede llevar a la cura. Porque si el pecado no es pecado, entonces no necesitas un salvador. Necesitas un terapeuta, necesitas comprensión, necesitas validación, pero no necesitas redención. Mira lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No, todos están en proceso. No, todos están trabajando en sí mismos. Todos pecaron. Y Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sean borrados sus pecados. Arrepiéntanse. Esa es la palabra que el cristianismo moderno borró. Porque el arrepentimiento implica que estabas mal, que necesitas cambiar, que tu camino actual te lleva a la destrucción. Pero vivimos en una cultura que no tolera esa idea. Una cultura que dice, acéptate como eres. Sea auténtico contigo mismo. Tu verdad es tu verdad. Y el cristianismo moderno, en lugar de confrontar esa mentira, la adoptó. Quitaron el pecado para no tener que cambiar, y con eso, quitaron el fundamento del evangelio.
porque sin pecado no necesitas gracia. Sin culpa no necesitas perdón. Sin arrepentimiento no necesitas cruz. Y eso nos lleva al siguiente paso. El cuarto paso fue convertir la gracia en permiso. Porque una vez que quitaste el pecado y eliminaste el arrepentimiento, lo único que queda es gracia barata. Gracia sin cruz. Gracia sin santidad. Gracia sin transformación. Escucha cómo suena. La gracia te cubre. Dios te ama tal como eres. No tienes que cambiar nada. Solo cree. Y sí, la gracia te cubre. Y sí, Dios te ama tal como eres. Pero escucha la parte que dejaron afuera. La gracia te cubre para transformarte, no para dejarte igual. Romanos 6, 1, 2 lo dice claramente. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto a la pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo vio venir este engaño hace 2000 años. Vio que alguien iba a torcer la gracia para convertirla en excusa para pecar, y dijo, de ninguna manera, porque la gracia de Dios no es pasiva, no es permisiva, no te deja donde te encontró. Mira Tito 2, 11, 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos. La gracia enseña, la gracia transforma, la gracia produce cambio. Pero el cristianismo moderno convirtió la gracia en un permiso para quedarte en tu pecado, en una garantía de que puedes vivir como quieras, porque Dios entiende, en un salvoconducto para ignorar la santidad. Y así, la gracia se convirtió en la enemiga de la transformación. Déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. La gracia que no te transforma no es la gracia bíblica. Es una gracia inventada, una gracia cultural, una gracia que hace que te sientas bien, pero que no tiene el poder de salvarte. Porque la verdadera gracia de Dios siempre viene acompañada de verdad, siempre exige santidad, siempre produce transformación. Pero el cristianismo moderno separó la gracia de la santidad, separó el amor de la verdad, separó el perdón de la transformación y creó una generación que cree que puede tener a Jesús sin la cruz, salvación sin arrepentimiento, cielo sin santidad. Y el quinto paso fue inevitable. Si ya no hay autoridad bíblica, si ya no hay rendición a Dios, si ya no hay reconocimiento del pecado, si ya no hay transformación por gracia, entonces ya no necesitas iglesia. Porque la iglesia existe para hacer exactamente esas cosas, para predicar la palabra, para llamar al arrepentimiento, para corregir en amor, para edificar en santidad. Pero si eliminaste todo eso, la iglesia se vuelve irrelevante. Y eso es exactamente lo que pasó. El cristianismo moderno creó una generación de cristianos desconectados del cuerpo de Cristo. Fe individualista, espiritualidad privada, relación personal con Dios que no requiere comunidad, no tolera corrección y no se somete a liderazgo. Escucha las frases: no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Tengo mi fe personal. Yo adoro a Dios a mi manera. Y lo trágico es que suenan espirituales, pero son completamente antibíblicas. Porque 1 Corintios 12, 12, 27 dice que somos un cuerpo, no partes sueltas, no miembros independientes. Un cuerpo. Y Hebreos 10, 25 dice: no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cristo no tiene un cuerpo virtual. No construyó una iglesia de individuos aislados que creen a su manera. Edificó una iglesia donde los miembros se necesitan unos a otros, donde hay rendición de cuentas,
donde hay corrección en amor, donde hay crecimiento en comunidad. Pero el cristianismo moderno rechazó eso. Porque la iglesia confronta, la iglesia corrige, la iglesia no te deja en tu zona de comodidad. Y una generación que no quiere ser confrontada no va a tolerar la iglesia. Entonces crearon un cristianismo sin cuerpo, sin comunidad, sin autoridad, sin rendición de cuentas. Un cristianismo donde cada uno hace lo que le parece bien. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? No fue un accidente, no fue casualidad, no fue un error aislado, fue una cadena, una secuencia, un proceso. Paso 1. La Biblia fue relativizada. Se convirtió en opinión, no en autoridad. Paso 2. El hombre fue centralizado. Dios se convirtió en un medio para tus fines. Paso 3. El pecado fue suavizado. Se convirtió en proceso, no en rebelión. Paso 4. La cruz fue minimizada. La gracia se convirtió en permiso, no en poder transformador. Paso 5. La iglesia fue descartada. La fe se volvió individual, no corporativa. Y aquí estamos, con un cristianismo que se parece más a terapia que a evangelio, que se parece más a motivación que a transformación, que se parece más a cultura que a cruz. El cristianismo moderno no se parece al del Nuevo Testamento porque dejó de obedecer al Dios del Nuevo Testamento. No fue un proceso rápido, fue lento, generacional, casi imperceptible. Pero ahora que lo ves, no puedes ignorarlo. Ahora que entiendes cómo llegamos hasta aquí, tienes una decisión que hacer. ¿Vas a seguir siendo parte del problema o vas a regresar al evangelio verdadero? Y eso me lleva a lo que viene. A partir del próximo capítulo, no vamos a hablar solo de frases. No vamos a seguir exponiendo mentiras aisladas. Vamos a ir más profundo. Vamos a exponer el sistema completo, el evangelio distorsionado que ha reemplazado al evangelio verdadero, las doctrinas que se predican como si fueran cristianas, pero que el Nuevo Testamento condenaría como herejía. Vamos a hablar de el evangelio de la prosperidad, el evangelio del yo, el evangelio sin arrepentimiento, el evangelio sin cruz, el evangelio sin iglesia. Vamos a desarmar, pieza por pieza, el cristianismo moderno. Y vamos a reconstruir verso por verso el evangelio que realmente salva. Esta serie se llama El evangelio que no te contaron y va a confrontar todo lo que creías que era verdad. Antes de terminar, déjame decirte algo. No compartas esto por enojo. Compártelo por amor, porque hay miles, millones de personas que crecieron en un cristianismo distorsionado, que nunca escucharon el evangelio verdadero, que creen que son salvos, pero están siguiendo un Cristo inventado, y ellos no tienen la culpa. Fueron engañados, fueron criados en esto, fueron formados por púlpitos que dejaron de predicar la verdad. Entonces comparte esto porque los amas, porque quieres que escuchen la verdad, porque entiendes que la verdad no cancela la gracia, la hace necesaria, porque sin verdad no sabes que necesitas gracia. Sin verdad no sabes que estás perdido. Sin verdad nunca encontrarás al Salvador. Así que comparte, etiqueta, comenta, discute. Confronta, pero hazlo con amor, con paciencia, con gracia, porque ese es el evangelio verdadero. Verdad sin compromisos, gracia sin condiciones, amor sin mentiras. Pablo exhorta, la verdad sin maquillaje, el evangelio sin filtros. Nos vemos en el próximo episodio y prepárate, porque lo que viene va a sacudir todo lo que creías saber sobre el cristianismo.